Estamos ya listos con nuestro entrevistado, que es el magíster Héctor Céspedes. Él es consultor independiente en marketing y comunicación política. Y es bueno hablar con un consultor porque estamos a las puertas de un cambio de mando que nos pinta un cuadro bastante incómodo para el próximo presidente de la República, que recién se está enterando, porque así es, de qué nomás, cuántos huecos hay en todas partes. Acabamos de ver que a los productores de leche les deben 5 millones, a los de la colación escolar, 5 millones de dólares. Les deben a los profesores, bueno, hay numerosos gremios a los que le deben, más de 1.000 millones de dólares a los proveedores de servicios de salud externos del IES. Y hay una deuda atrás de otra, a los constructores. Es decir, es un cuadro bastante penoso, no hay plata, deuda externa disparada a más de 80.000 millones de dólares, muchos otros, etcétera. Le preguntamos a Héctor Céspedes. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tiene que hacer el presidente en ese campo de acción tan chiquito que le queda en los primeros 100 días? Porque tú sabes, Héctor, que ese es el plazo perentorio que le da la clase política y el ciudadano a un presidente nuevo, ¿no? Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias a los amigos radioescuchas que nos siguen a través de tu programa. Mira, el presidente tiene diferentes retos y no va a poder enfrentarlos todos. El presidente tiene que definir lo urgente y lo importante. A partir de la definición de lo urgente y lo importante, se crea una agenda de gobierno con los recursos, ahora sí, ya disponible, me refiero a partir del conocimiento de tales, porque estoy seguro que van a salir muchos otros problemas y muchas otras deudas y muchas otras deficiencias que no están analizados en el empalme. El empalme, me refiero a la transición, en la mayoría de los países se llama empalme, en Ecuador le llamamos proceso de transición, pero bueno, entiéndase en el empalme entre el gobierno de Guillermo Lasso y el de Daniel Noboa. Hay muchas cosas que no salen todavía y que poco a poco irán saliendo y el presidente ahí irá conociendo cuál es la realidad. Entonces, basado en el análisis de lo importante y lo urgente, va a poder planificar un gobierno para el próximo año. Para este año no hay nada que hacer. Para este año está todo comprometido, está todo gastado. Para el año 2000, para lo que queda, lo que le va a quedar a él, el mes de diciembre y algunos días del mes de noviembre del año 2023. Para el 2024 ya yo creo que va a tener un poquito más de soltura hasta aproximadamente agosto del próximo año. Estamos hablando de que el presidente tiene un noviazgo con la sociedad política que podría extenderse más allá de los 100 días. Yo creo que hay voluntad para extenderlo más allá de los 100 días y podríamos estar hablando que hasta el mes de agosto, estamos hablando de 8 o 9 meses aproximadamente. ¿Por qué hablo del mes de agosto? Porque en agosto empieza la precampaña ya de los partidos políticos a nivel de primarias para en octubre del 2024 inscribir ya sus candidatos pero para las elecciones de febrero 2025. Claro, pero Héctor, ok, es verdad, puede extenderse esa luna de miel, ¿no? Pero ¿cómo la extiendes? A ver, ¿qué tiene que hacer? 2, 3 cosas que crees tú que tiene que hacer el presidente de la República, 2, 3 golpes de efecto, pero con resultados palpables, para que el ciudadano diga, bueno, sí, este hombre, a pesar de las dificultades, a pesar de todo, sí está respondiendo a la confianza que deposité en él. Primero, seguridad. Yo creo que un golpe de efecto importante en materia de seguridad. Mira, el presidente tiene muy pocos caminos y le quiero dar una recomendación a través de tu programa. Uno de los principales caminos, de las principales rutas que el presidente tiene que explorar para lograr un efecto importante en materia de seguridad es la figura de la extradición. Tenemos que aprender del pasado, aprender del ejemplo de Colombia. Cuando Colombia se puso los pantalones y aplicó la figura de extradición a los líderes de los carteles de drogas, los pudo desmantelar. Que luego con el tiempo surgieron otros carteles por descuido del Estado, eso es otra historia. Pero en su momento la figura de la extradición fue la principal arma política que usó el gobierno de Colombia para combatir las bandas criminales y a los grandes carteles de drogas. Yo creo que la figura de la extradición en este momento podría jugar un papel primordial. Y eso es
Simple, hay un acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos, simplemente hay que ponerlo en práctica. No se necesita una ley, no se necesita mucho sustento, se necesita simplemente que el gobierno se ponga en contacto con el gobierno de Ecuador, con el gobierno de Estados Unidos a través de su embajador, que es un embajador sumamente práctico, y tribunales federales o tribunales departamentales o provinciales o estatales para enmarcarlo como tal de Estados Unidos soliciten extradición a los principales cabecillas de las bandas criminales de Ecuador. Esa es una figura. Lo que pasa, Jimmy, es que el presidente no va a poder atender muchos frentes. El presidente tiene que dar solución en uno de los tres grandes frentes, o en lo económico, que no creo que lo pueda dar en el corto tiempo que tiene, o en la seguridad, o en lo social. Y tanto lo social como el económico requieren de dinero que no tiene el Estado ecuatoriano. Entonces, donde puede dar un mayor impacto es en el tema de seguridad, a través de una estrategia frontal y directa contra los capos de los grupos criminales. No tiene mucho rango de acción. Son tres grandes frentes que tiene que enfrentar: lo social, lo económico y la seguridad. Claro, pero ahora vamos justamente a eso. Nada se puede hacer sin plata. Y no hay. Y no hay plata. Pero la seguridad sí. La seguridad no requiere tanto dinero como resolver el problema económico. Quizás resolver el problema económico del país o equilibrarlo, o por lo menos equilibrar la balanza, el déficit fiscal del Estado requiere 5 o 6 mil millones de dólares. Pero para resolver el problema de seguridad lo puede hacer con 500 o 700 millones de dólares en este momento. Y el tema de la extradición es solamente decisión política. Ahí no es un tema de dinero. Es más, creo que el dinero, inclusive, el dinero que se necesitaría para este proceso, lo obtiene directamente el gobierno norteamericano. Claro, creo que los americanos estarían felices. Pero Héctor, el tema pasa en que ya las organizaciones narcocriminales han evolucionado tanto que les deportan o les extraditan a un líder y enseguida hay el alterno. El alterno, con todo respeto por la comparación con la asamblea principal, y el alterno sube. No sé qué tanto sirva, ¿no? Pero mientras el alterno asume, controla, lidera, va a pasar un tiempo importante. El tema está en que los cabecillas principales del narcotráfico están en las cárceles, no están en la calle, ojo, están en las cárceles de hace muchos años y desde allí es por lo menos la historia que nos han contado. Y desde allí están liderando sus bandas criminales. Entonces yo creo que es mucho más puntual en este momento dar un golpe importante de efecto. Y además, descabezar a las grandes bandas criminales provocaría una guerra interna entre ellas. Y eso es un tiempo de madurez que le daría al gobierno para poder enfocar una política de seguridad macro y a mucho más distancia. Hola Héctor, ¿qué tal? Omar te saluda, buen día. ¿Cómo has estado? Hola, ¿cómo estás? Héctor, qué gusto saludarte. Héctor, mira, hemos hablado sobre lo que se debería desde la parte del Ejecutivo, pero también están las relaciones políticas, que creo que ha sido la comidilla noticiosa de las 2 últimas semanas, por lo menos. Estamos viendo ya que un gran sector de la prensa corporativa está muy enfadada porque hay una mayoría que se ha integrado entre ADN, PSC, RC y ya se van uniendo más agrupaciones y dice, mira cómo nos estás traicionando, que le estás fallando a quienes te llevamos a la presidencia de la República. ¿Tú sientes que un Daniel Noboa le va a parar mucha bola a lo que le digan los opinólogos, los editorialistas y los medios de comunicación? Sería el peor desastre dentro de los posibles desastres que podría cometer el gobierno de Noboa, hacerle caso en este momento a las redes sociales y a los medios de comunicación. No, los medios de comunicación y las redes sociales no le pueden trazar una política de Estado al gobierno. El presidente tiene que tomar decisiones. Algunas van a ser más difíciles que otras. ¿Qué queremos? Queremos un Congreso conspirando contra el Ejecutivo, como el Congreso anterior, que terminó con la muerte cruzada decretada por el presidente Lazo. O sea, queremos un Congreso a ese nivel. Queremos un Congreso al estilo Saquicela. ¿Eso es lo que quieren algunos medios, volver a ese Congreso? No, yo creo que el presidente está haciendo lo correcto. Señores, hoy por hoy, el 90% de los estados europeos, tanto los presidenciales como los parlamentarios, están conformados por alianzas políticas. Ningún gobierno europeo ha podido por sí solo formar gobierno. Todos han tenido que pactar, inclusive con la
con el extremismo como le está haciendo Sánchez en este momento en España, pactando con los independentistas de Cataluña para poder formar gobierno, algo que se veía impensable, el socialismo español pactando con los independentistas de Cataluña. Señor, el presidente necesita consenso. Yo pienso que es lo mejor. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil una negociación con dos partes, o sea, ADN, PCC, Revolución Ciudadana, que tratar de negociar con 4, 5, 6, 7 u 8 bloques dentro de la Asamblea. Él con dos partes ha formado ya la mayoría que necesita para por lo menos darle estabilidad política y legitimidad política al gobierno a través de un ejercicio democrático en el legislativo. Es caro, sí, a mucha gente no le va a gustar. Ningún proceso de negociación es barato. Mientras no se negocien principios, mientras no se negocien complot como el que planteaba el señor Correa de destituir la fiscal general, mientras no se negocien ese tipo de cosas, yo creo que cualquier pacto en este momento es económico para el gobierno. Señores, la tranquilidad de la gobernabilidad no tiene precio en un país. No nos va a gustar, lamentablemente es un sistema parlamentario multipolítico, multifacético. Eso fue lo que el país eligió. No fue impuesto, eso fue lo que el país eligió. Gran parte del país votó por el correísmo, votó por el Partido Social Cristiano y votó por otras fuerzas políticas. Pero entonces, el hecho de que se hayan reunido para formar una mayoría es totalmente legítimo. Pidiendo su rol. Daniel Noboa, y cito las palabras de Patricio Carrillo, él le decía, recuerda que fue por nosotros que tú ganaste. No, no fue por ellos que Daniel Noboa ganó, fue por la voluntad de todos, ¿ok? Fue por la voluntad de 52% de los votantes ecuatorianos que votamos por Daniel Noboa, no fue por Patricio Carrillo. Que se deje de estar alzándose con premios que no son suyos. Ese no es un premio de Patricio Carrillo, ese es un premio de la gran mayoría de ecuatorianos que eligió esa opción política, incluyéndonos a nosotros, a muchos de nosotros que lo hicimos. Entonces, por favor, que se deje, o sea, no podemos caer en ese tipo de premisa. Ah, no, tú llegaste ahí porque yo te elegí. No, tú no lo elegiste, tú eres un elector. Fueron 52% de electores. Muchos millones de ecuatorianos eligieron a Daniel Noboa. Antes de darle el paso a Noris, ha habido, a ver, unos los han visto con buenos ojos, otros están guardando un poco sus reservas sobre las designaciones ministeriales, ¿no es verdad? Ministra de Economía, ministra de Energía y Minas, ministra de Ambiente, la probable ministra de Gobierno. Dice, a ver, hay gente muy joven, en algunos casos sin experiencia pública, en la cosa pública, y hay sectores que dicen, como que, no sé, no me convence mucho. ¿Tú cómo ves las designaciones ministeriales hasta el momento? Mira, sumando la experiencia de todos los ministros anunciados, entre todos ninguno llega a un año de experiencia en la cosa pública. Sumando la experiencia de todos no llega a un año. O sea, es complicado poder analizar gente que nunca ha estado en la administración pública. Por lo tanto, ni podemos decir que son 100% honestos. La honestidad no es algo que se presume, la honestidad es algo que se demuestra. Es el viejo dicho de la mujer del César, no solo tiene que ser, sino que parecer. No es algo que se presume. Yo puedo decir que soy honesto porque nunca he sido funcionario público. Entonces a mí nadie me puede cuestionar mi honestidad. Yo nunca he tenido contrato con el Estado, nunca he sido funcionario público. Por Dios, yo soy el hombre más honesto del mundo porque nadie puede cuestionarlo. Ahora bien, el día que me toque liderar un proceso de una dirección, un ministerio de la administración pública y me toca administrar presupuesto ajeno, porque nadie se roba a sí mismo. Si tú tienes tu dinero, tú no te vas a robar a ti mismo. La gente roba cuando administra plata de otro, cuando administra plata que no es de él. Entonces, hasta prueba en contrario, todos somos honestos. Ninguno ha pasado por la administración pública y tenemos que darle, por supuesto, el beneficio de la duda. Hay que ver cómo se manejan, hay que ver cómo presumen de su experiencia en el sector público para aplicar al sector privado. Son dos funciones muy distintas. Hay que ver cómo usan la experiencia de otros, si son lo suficientemente inteligentes y carnales como para usar la experiencia adquirida por miles de ecuatorianos que han pasado por la administración pública y tienen grandes experiencias
en compras públicas, por ejemplo, cómo usan esa experiencia para poder llevar a cabo procesos transparentes, fiables y sobre todo rápidos que resuelvan problemas del día a día y de la cotidianidad del país. Héctor, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Si algo pasó con Guillermo Lasso fue que en su campaña de segunda vuelta la gente dijo una comunicación increíble, conectó con todo el mundo. Luego llegó a ser presidente y su comunicación gubernamental supuestamente ha sido mala y ha sido una de las que lo ha llevado a tener estos problemas de no conectar con los ecuatorianos. ¿Qué tiene que hacer Daniel Noboa, que viene de una campaña que ganó comunicacionalmente con potencia y conectó con un electorado que no quería saber nada de la política y terminó votando por él? ¿Qué tiene que hacer Noboa ahora para trasladarlo a la comunicación gubernamental en tan corto tiempo y que cada cosa que haga la comunique de la manera correcta? Mira, yo creo que el mejor camino del presidente electo es exponerse menos. Daniel Noboa definitivamente no es un buen comunicador. Él personalmente no es un buen comunicador. La sobreexposición podría ser su peor enemigo. Yo pienso que en este momento lo más importante, por lo menos en los primeros 6 meses de gobierno de Daniel Noboa, es una exposición comunicacional totalmente institucional, que hablen las instituciones, que hable la Secretaría de Comunicación y que comunique la Secretaría de Comunicación, que se exponga menos el presidente y que se expongan menos los ministros. ¿Por qué? ¿Por qué estoy recomendando esto? Porque es un presidente sin experiencia en la administración pública, es un conjunto de ministros anunciados que tampoco tienen experiencia en la administración pública. Entonces, ante este escenario, el mejor camino es una menor exposición, es una comunicación institucional que comience a darle primero confianza a la gente. Porque no creo que tenga mucho que informar. Entiende que bajo esta premisa, claro, no es que no tenga mucho que informar. Yo creo que el primer camino es decirle la verdad al país. ¿Cómo el presidente ha encontrado el Estado? ¿En qué situación ha encontrado al Estado? Para a partir de ahí, comenzar un ejercicio comunicacional diciendo, bueno, esto fue lo que encontramos, estas son las soluciones que vamos a aplicar a cada enfermo. Este es el diagnóstico del Estado y esta es la premisa médica con la cual vamos a comenzar a solucionar los primeros síntomas del enfermo. Es un Estado muy enfermo, con muchos síntomas, entonces hay que darle bastante premisa en ese sentido. Pero seguir hablando de diagnósticos en un país en el que la gente ya sabe lo que pasa realmente y sabemos porque lo sufrimos, en vez no de... Lo sabe. El presidente electo realmente no sabe lo que va a encontrar. O sea, estamos hablando de que le han dado un primer informe o un segundo informe sobre la situación del Estado, pero estoy totalmente convencido que no llega a la mitad de la realidad. El presidente no sabe todavía lo que va a encontrar. No lo sabe. Y en tiempos, la gente no sabe todavía cuáles son todos los males que tiene el Estado. Y en tiempo, ¿cuánto crees que debe destinar el gobierno de Daniel Noboa a decirle a la gente esto encontramos y dar el salto a las soluciones? Porque la gente está cansada de que nos digan cuáles son los problemas y no nos presenten soluciones y que las ejecuten. No más de 30 días. Pienso que 30 días es el tiempo máximo y suficiente que el presidente necesita para sentarse con el país, con los líderes de los medios de comunicación y decirle esto es lo que encontramos. Bueno, este es el problema. Estas son las primeras soluciones que vamos a aplicar para enfrentar el problema. No tiene de otra. Entiende que es un presidente de transición que va a gobernar el país por 17 meses, ni un día más si no logra reelegirse en el año 2025. Y definitivamente, si no hace un gobierno diferente, si no hace un gobierno con resultados en 17 meses, las opciones de reelección en el 2025 van a ser bastante pobres. Héctor, y con eso termino. Los operadores políticos de Daniel Noboa en torno al tema de la asamblea. Se dice mucho que están trabajando en operaciones políticas asambleísta por asambleísta sin considerar a los partidos políticos que los acompañan y los acogieron, ¿no? Entendiendo que se vienen unas elecciones ya mismo,
O sea, ya en febrero tienen que empezar todos los procesos electorales. ¿Qué deberían hacer los operadores políticos de Daniel Noboa para cambiar un poco, o si deberían cambiar un poco la forma en la que están en esta dinámica, entendiendo que se vienen elecciones y en las elecciones los partidos políticos sí son importantes? Mira, aquí va a depender mucho primero del resultado. Para que los operadores políticos de oposición se unan a un proyecto político presidencial de reelección de Daniel Noboa, eso tendrá que ver mucho con los resultados y tendrá que ver con la capacidad de negociación que tengan hoy con el proceso de la Asamblea. Si se anuncia, si finalmente se concreta lo que se está anunciando de los acuerdos con el PSC, donde van a tener ellos la presidencia y donde el correísmo va a tener algunas de las principales comisiones, incluyendo la de fiscalización, y dejan a la oposición relegada, va a ser muy difícil que esa oposición se sume al gobierno, por lo menos no bajo esa premisa. Tendrán que buscar acuerdos ya a nivel ministerial, a nivel de compartir escenarios de poder o de influencia dentro del gobierno, si no se puede dentro de la Asamblea, pero el presidente va a tener que ceder y va a tener que ceder mucho. El problema es que el presidente llega primero sin partido político. Acuérdate que él llega con un partido político prestado. No tiene ni siquiera un partido político propio, tiene una pequeña fracción de los miembros de la Asamblea Nacional, no tiene una estructura política propia que le permita un proceso amplio dentro del margen político electoral pensando en el 2025, sino que va a tener que crearla. Y en ese proceso de crearla va a tener que llegar a acuerdos y consensos con más de una fuerza política, con más de 3, con más de 4, con más de 5. Entonces va a depender mucho de la capacidad de negociación. Es una pena que Carminiani no haya aceptado la Secretaría de Comunicación. Me parece que Carminiani le daba un impulso importante a la Secretaría de Comunicación de Daniel Noboa, porque es alguien que estuvo con Noboa desde el principio. Es alguien que estuvo con Noboa desde los primeros días de sus pininos electorales hasta llegar a la presidencia. Y el hecho de que Carminiani no haya aceptado la Secretaría de Comunicación ya es un problema para Noboa. ¿Por qué? Porque el que se siente en la Secretaría de Comunicación debe de tener la suficiente calidad, conocimiento, respaldo y empatía con el Ejecutivo como para poder procesar una serie de ejercicios comunicacionales que permitan precisamente potabilizar la gestión de Daniel Noboa. Muchas gracias al magíster Héctor Céspedes, consultor independiente en marketing y comunicación política. Abrazo, Héctor. Gracias.